de oído es el tema de hoy con la doctora Rosimar Reverol. Bueno, Rosimar Reverol, cuéntamelo todo. Dolor de oído. De vez en cuando me ha dado dolor de oído, pero se me pasa rápido. Entonces cuéntamelo todo. Ahí está. Bueno, esto va a salir por Instagram y por YouTube. Estoy grabando la entrevista. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente feliz de estar aquí contigo para estos pequeños espacios informativos que son bastante útiles. Sobre todo para ese tipo de dudas que a veces tenemos que no sabemos si eso nos va a llevar a acudir al médico o de repente que le hagamos caso a la vecina o al remedio casero. Entonces, bueno, siempre nos ayudan estas informaciones básicas. Entonces, bueno, hablamos que el dolor de oído científicamente pues se llama otalgia. Otalgia. Y la otalgia pues puede tener múltiples causales. Existen varias formas de las que se puede presentar un dolor de oído o una otalgia. Y pues dependiendo precisamente del dolor como sea, es que sabemos si puede ser tratado en casa o puede ser tratado vía WhatsApp o puede ser tratado en consulta. Siempre va a ser sumamente importante saber las razones por las cuales se formó o empezó el dolor. Como en casi todos los dolores de nuestro organismo, siempre se toma en cuenta pues el tiempo, ¿no? Si fue algo que fue momentáneo y duró solo un momento, no persistió en días o semanas, pues pasar desapercibido y ya. Pero si es algo que está persistente, que dura 2, 3, 4, que a lo mejor tenemos ya hasta una semana, que va y viene el mismo dolor o está presente todo el mismo dolor, pues lo ideal sí realmente es acudir al especialista. Normalmente es en un solo oído. Bueno, por eso, todo depende de cómo sea, exactamente, de cómo sea el factor que está desencadenando el dolor. Porque puede ser algo local. Entonces, de repente, tengo una afección en el lóbulo, por ejemplo, de la oreja. Por supuesto que me va a doler esa oreja o ese pabellón auricular. Y probablemente, si es algo pequeño, solo se queda allí el dolor. Pero como el oído tiene varias inervaciones, entonces ese dolor puede manifestarse en varias áreas de la hemicara, inclusive a veces hasta el cuello. Existen otros dolores de oído que ya no son propios del oído, sino los que llamamos otalgias reflejas. Son aquellos dolores que son cercanos al oído, pero precisamente como el oído tiene varias inervaciones, se reflejan en el oído. Siendo el oído un órgano tan sensible, por supuesto, tengo una muela cariada o un dolor de muela o está pasando algo alrededor en la encía, en la muela, y el dolor yo lo voy a sentir es en el oído de repente en primer lugar y creo que es el oído que tengo molestia. La articulación temporomandibular, ¿okay? Que es donde se articula la mandíbula y como está justo en esta área, que es la pared anterior del conducto auditivo, también puede reflejar el dolor en el oído, siendo un problema de la articulación de la mandíbula. Por ejemplo, algo en garganta, en faringe, cualquier dolencia, a veces hasta una llaguita en la lengua o en la parte más posterior de la lengua, en la parte posterior de la faringe, puede hacer que tenga un dolor en el oído. Un problema cervical, puede haber dolor en el oído. Un problema inclusive en todo lo que es esta parte de la musculatura del cuello hacia el hombro, puede reflejarte el dolor en el oído. Entonces son tantas las razones que pueden ocasionar un dolor de oído que definitivamente lo ideal es que el especialista te examine para descartar cualquiera de todas esas causas que pueden estar ocasionando el dolor. ¿Cuáles son los exámenes que se hacen? Porque, por ejemplo, el examen físico es lo primordial. Siempre lo primordial es el examen físico para descartar, por ejemplo, que sea local o que sea alrededor del oído. Ahí podemos observar que si hay algo que esté inflamado, algo que esté
traumatizado, porque también por algún trauma que haya tenido la persona, a veces no un trauma fuerte, un trauma sencillo, no, que ligeramente, hasta por una bofetada, muchas bofetadas pueden ocasionar trauma en el oído y ocasionar dolor. Un trauma acústico, un sonido muy fuerte, te puede ocasionar un dolor de oído. Cuadros gripales, cualquier rinorrea, rinitis alérgica, estornudo frecuente, las personas que se rascan mucho las gargantas, o sea, cuando empiezan a hacer ese tipo de sonidos a veces con garganta, ajá, ese tipo de cosas pueden irritar también. Oye, ¿es bueno hacer? No es bueno. No es bueno. Yo porque te dije la otra vez que mi hermana... Tú me dijiste que hacía como un sonido... Desde chamo. Yo pensaba que se había convertido en paloma, pero no, no. No, que me estoy rascando el oído, mi vida, pero ya por va. eso, porque la inervación, como tienen semejanzas, o sea, comparten la misma inervación, tú a lo que haces el movimiento en faringe, puedes tener la sensación de calma en cuanto a esprurito, ¿no? En cuanto a dolor, pues por supuesto no, se te va a incrementar más el dolor, más bien. Todo lo que pueda incrementar ese dolor, pues obvio, va a ser peor, va a ser mucho más fuerte. El oído es muy sensible y pues por supuesto que la membrana del tímpano no resiste esos movimientos fuertes o ese sonido fuerte si está ya medio tocado ahí la parte de la sensibilidad. Entonces se va a incrementar mucho. Por supuesto que depende también del umbral del dolor de cada quien. ¿Cuál sería la parte más grave de un dolor de oído? La parte más grave, creo yo, que de un dolor de oído es, por supuesto, a aquellas personas que ese umbral del dolor lo tienen, pues, en el que no toleran y, por supuesto, hay personas que pueden hasta desmayarse o tener síncopes porque el oído, ¿okay?, es el centro del equilibrio. Y al haber un dolor de oído muy intenso, la persona que no lo pueda tolerar puede generarle, ¿ok?, un vértigo o un mareo, y eso puede hacer también inclusive que tenga una caída. Precisamente porque no sabemos si de repente el dolor de oído es producto de algo que también viene acompañado con de repente la patología del vértigo. Entonces, es como que la gente a veces cree que el dolor de oído, colócate unas goticas de orégano orejón o colócate agua oxigenada. Oreja de orejón. Orégano orejón. Es una mata, orégano orejón es una mata que bota una agüita cuando la desprenden, la hojita. Y la colocan como remedio casero. Pero lo sacan del jardín así. Sí, esto está en el jardín. En casi todos los jardines hay muchos jardines que tienen. En mi casa había. Orégano orejón se llama. Dios mío, oye, si se aprende en este programa, ¿vale? Sí. Ajá. Agua oxigenada, les encanta echar agua oxigenada. Y te dicen, echa burbujitas. Echa burbujitas porque está más dañado el oído. Pues no. Vinagre. Lactancia materna, leche materna le echan en los oídos a los dolores. Ay, mi madre. O sea, tú no te imaginas la cantidad de cosas que utiliza la gente para calmar los dolores de oído. Solución a todo esto, aparte de ir al otorrinolaringólogo, que en este caso yo le recomiendo a Rosimar, pero puede ser otro cualquiera. ¿Cómo se llama? ¿Qué se hace? Lo primero, realmente, como todo dolor, tómese algo para el dolor. Cualquier antiinflamatorio, analgésico, cualquiera que si es alérgico a los AINE, tómese un acetaminofén, un paracetamol. Si no, tómese cualquier AINE, ibuprofeno, diclofenac, ketoprofeno, cualquiera que sea un analgésico. Vía oral. En el oído no lo toque, no lo mire, no le haga nada. Ok, si no calma, un hierrito ahí, no nada, para rascarme. No meta absolutamente nada en ese oído. Persiste el dolor, está acompañado de otros síntomas importantes. Secreciones, sangre, mareos, pérdida de equilibrio, dolor de cabeza, cualquier otro síntoma acompañando el dolor de oído, acuda al especialista. El especialista es el más ideal en orientarlo y decirle, bueno, le falta hacerse alguna otra cosa, no, mire, solamente es esto, le vamos a colocar antibiótico-terapia, analgésico y ya, vamos a limpiar o aspirar qué cosas hay allí que de repente le estén ocasionando ese dolor. ¿Llega el momento de hacer alguna operación cuando es muy grave o no?
No, por un dolor de oído puede ser calmado realmente con tratamiento médico. Ya. Muy raro el caso que de repente que no sea así. Son casos ya totalmente fuera de los usuales, de los comunes. Ya son casos que se tratarían de otra forma. Pero lo usual es que el dolor ceda con tratamiento médico. Perfecto. Rosy, el tiempo se terminó. ¿Dónde están ustedes? El horario que tú atiendes, porque es importante que tener a mano siempre un profesional. Porque hay veces que uno, como tú acabas de decir ahorita, no, que me duele el oído. Entonces la vecina le da lo del orégano, orejón, que tiene una mata ahí que no sabe qué hacer con ella. Entonces viene tú, te lo echas, no sé qué y tal y qué sé yo. Entonces, bueno, yo creo que es mejor tener un profesional. Cuéntamelo todo. Bueno, por mis redes pueden, por supuesto, ubicarme, @doctora Rosy Reverol. Mi consulta es en el Centro Médico Udimédica, Bahía del Lago, Milagro Norte. Y mi número de teléfono es 0414-614-5897. Y pues quien te conozca a ti y necesite un otorrino, ya tú sabes que me puedes ubicar. Perfectamente. Bueno, Rosy, 1.000.000 de gracias. Rosy va a estar aquí como siempre. Ya de hecho le estamos gestionando el Z-Ticket. Ajá. Una buena amiga, una buena profesional. Y yo traigo gente para acá especializada. Aparte que son mis amigos y yo confío 100% en ellos. Gracias a Rosy Reveral. Sigue la música, ya regresamos.